Bienvenidas y bienvenidos a un espacio contigo. Soy la psicóloga Zaira Q. Domínguez, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de Ciencias Agropecuarias. Les saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos de este equipo de consultorio psicopedagógico de la UJAT y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles, quienes están presentes en este evento. El día de hoy estaremos hablando sobre la prevención del embarazo en jóvenes, para lo cual contamos con la presencia del médico cirujano Pedro Tejeda Rodríguez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un placer acompañarles. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de los consultorios psicopedagógicos ha preparado en esta ocasión. Y antes de presentar a nuestro invitado, cedo el micrófono a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles. Buenos días. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un agrado para una servidora estar en este espacio nuevamente. Como saben, un espacio contigo es una actividad que realizan los consultores psicopedagógicos de la UJAT y cada viernes tendremos una cita a las 12 horas. Bueno, cada 15 días para que platiquemos sobre temas tan importantes como el día de hoy nos trae nuestro invitado. Quiero agradecer la presencia de los estudiantes, de la comunidad universitaria que nos acompaña, los profesores, también el público en general que es también bienvenido. Por supuesto, a los integrantes del grupo de consultorios de la universidad. Muchas gracias, estimados psicólogos, por este esfuerzo de cada viernes y de estas actividades que están destinadas pues al bienestar de los estudiantes, a la salud en el más amplio concepto y que pues es parte de sus actividades. Quiero también, por supuesto, agradecer al invitado del día de hoy que nos acompaña, doctor Pedro Tejeda Rodríguez. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por ser tan generoso de compartir con nosotros pues este importante tema. Me parece una de las pues temáticas más ad hoc ahorita en la media superior, pero bueno, muchos de estos jóvenes vienen de este proceso hacia nosotros y creo que una información certera y especializada será pues de mucho provecho. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva serie de pláticas de Un Espacio Contigo de este ciclo de agosto a diciembre. Muchísimas gracias por su participación y que sea todo un éxito la temporada y también del mejor de los provechos de esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Hasta luego y muy buenas tardes. Que disfruten la plática. Muchas gracias, maestra Perla. Ahora presento a quien nos facilitará la entrevista, al doctor Pedro Tejeda Rodríguez. Él es médico cirujano y partero en UDG, tiene una especialidad en sexología educativa y maestría en sexología clínica en el Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX. Es docente a nivel licenciatura en CUCS, ITESO, UTEC, Cuauhtémoc y docente en maestría IMESEX. Responsable de proyectos institucionales de salud y ferias de sexualidad. También es médico, sexólogo en Casa Hogar Cabañas, terapeuta sexual. Speaker en salud sexual y reproductiva en Bayer de México. Speaker de sexualidad en los 40 principales como profesor adscrito a la Academia de Sexualidad Humana en CUCS. Pues esta es una semblanza de aquí de nuestro entrevistado. Y pues bueno, les recuerdo silenciar sus micros para una mejor fluidez de la transmisión. El chat estará abierto a partir de ahora para que escriban sus preguntas, sus opiniones o comentarios. El link de asistencia se pasará al finalizar la entrevista. Y bueno, comenzamos con esta entrevista, doctor. Es un agrado, un gusto enorme poder coincidir en este momento para hablar sobre los jóvenes y sobre este tema que es muy interesante, el embarazo en los jóvenes. Doctor, ¿cómo ha impactado esta problemática en la salud pública? Bien, gracias también por la presentación, la semblanza. Fíjate que es un tema que México sigue siendo el primer lugar de los países de la OCDE con embarazos en adolescentes, ¿no? Entonces, se ha convertido en un problema de salud pública en el sentido de
todo lo que implica este embarazo y que estaremos desglosando a lo largo de esta plática, pero el impacto en los proyectos de vida, por ejemplo, de las y los adolescentes, la cuestión, obviamente, de qué pasa con el sistema de salud y la atención, hasta dónde estamos llegando o qué estamos haciendo en relación a los métodos anticonceptivos, porque tal parece los seguimos ofreciendo desde la manera como de regaño, ¿no? Como de esto es para evitar lo malo y seguimos viendo al placer aislado de la sexualidad y entonces prefiero como adolescente sí contactar con mi placer, pero con miedos, entonces mejor no asumo una responsabilidad. La verdad es que se ha vuelto toda una temática, se han inventado, se han diseñado algunas estrategias, pero hasta el momento sigue siendo un problema complicado, ¿no? Sobre todo en cuestión de números, siguen existiendo cifras que nos llegan a alarmar. El hecho, por ejemplo, de qué tanto se cuidan las personas para la primera vez, que creo que para muchas el embarazo se presenta con una sola vez, ¿no? Entonces, justo en la primera vez, 2 de cada 3 hombres sí se cuidan, pero en el caso de las mujeres, el porcentaje es mucho menor, ¿no? O sea, solamente es alrededor de un 30% el de las mujeres que se cuidan de este embarazo. Entonces, algo pasa con estas cifras que nos sigue alarmando teniendo tantos métodos anticonceptivos y cómo es posible que sigan existiendo estos embarazos a edades tempranas, ¿no? Sí. De esta manera que lo está exponiendo, doctor, fíjense que hubo una ola como en los años 90 o 2000, donde era, incluso me acuerdo que en esa época eran más o menos mis épocas, donde el embarazo ocurría a los 12, 13 años porque la niña se escapaba con el novio. Bueno, hoy parece ser que ya está permitido, ya no hay se escapó con el novio, que eso era más como de pueblo, pero sí hay una práctica sexual como lo que está mencionando, sin responsabilidad. Y está desconectada esa parte del placer con el autocuidado, ¿no? Porque pues finalmente la responsabilidad de usar un preservativo pues tiene que ver con el autocuidado y el amor propio, ¿no? Entonces, ahí me salta otra pregunta. ¿Cómo podríamos determinar como padres que mi hijo o mi hija ya está en una edad, o sea, a partir de qué edad podemos considerar a nuestros hijos que ya son jóvenes o adolescentes y que están ya en un momento en que ya necesitan saber sobre sexualidad? Fíjate que justo hablar de sexualidad entre padres e hijos debería ser mucho más sencillo, ¿no? Yo siempre se los he dicho a los papás también, porque pues, también hablamos con papás, y les digo, dejemos de perseguir a los hijos, ¿no? Porque además luego también les generamos por ahí situaciones como antecedentes para una disfunción, más bien para una eyaculación precoz, ¿no? O sea, mi hijo va a explorarse o mi hija va a explorarse y yo voy y toco la puerta y ¿qué estás haciendo? Y déjate ahí. Esto que decías acerca de los 90s, digo, también es una cuestión generacional, pero a partir de qué edad, pues es que siempre hay que hablar de la sexualidad, ¿no? O sea, desde el momento en el que es común de repente, ¿no? Que las niñas alrededor de los 5 años o 4 años que están ahí en el prepri, que están en el kinder, llegan a sentir un poco de estimulación, ¿no? Al sentarse y entonces ellas están disfrutando, pero ojo, es la visión adultocentrista que dice, la niña se está masturbando, ¿sabes? O sea, y es como de, no, pues la niña es como si se estuviera rascando, pues siente algo de placer, pero la niña no le da el focus erótico. Entonces, desde ahí hay que empezar a abonarle como, más allá del regaño, es como de, oye, justo esta práctica que haces o este ejercicio pareciera ante otras personas que es malo, ¿no? Por lo tanto, esto hay que hacerlo en la privacidad, esto puede ser tuyo y se le va a pasar porque justo estamos hablando en la niñez. Ahora, entender que la adolescencia no tendrá una edad fija, porque quien lo va a marcar mucho también será la parte de la pubertad, que es importante separar pubertad de adolescencia. La pubertad serán estos cambios, sí biológicos, pero la adolescencia, desde que lo escuchamos, la palabra genera terror, genera dolor, genera... Yo recuerdo perfectamente a mi mamá que decía, ya va a entrar a la edad de la punzada.
Y cada vez que yo cumplía años, entraba yo a la edad de la punzada y seguía entrando, y creo que hasta la fecha no he salido. Habrá que preguntarle a mi mamá, si desde hace 26 años que me amenazó que iba a entrar a la edad de la punzada, si ya salí, ¿no? Porque la realidad es que tampoco nos enseñan a ser adolescentes. Es decir, el ser niño es un poco más libre, pero hay una amenaza por cómo vivimos. Transmitimos esta amenaza a nuestros adolescentes, es decir, pero vas a ser adulto, pero ya secundaria, pero entonces, y vamos con un miedo hacia la adolescencia, que es una etapa de transición en donde en efecto es, no sé qué hacer entre que si sigo siendo niño, y esta frase constante de papás de, bien que para unas cosas eres niño y para otras ya te sientes grande, pero es que tratamos de imitar, justo a esa edad tratamos de imitar estos modelos de papás, y por eso es que nuestras relaciones o nuestros noviazgos suelen ser como los de papá y mamá o como se vincularon ellos. Entonces, siempre es un buen momento para hablar de sexualidad. Ahora, el hecho de hablar de sexualidad no implica que mi hija o mi hijo vaya a tener relaciones sexuales. El hecho de que yo vaya y le dé un condón o un paquete de condones de ten, no significa que los tenga que usar en ese momento. O sea, a mí me gustaría saber cuántos papás les han dicho a sus hijos, estoy hablando de hombres, ¿no? O personas con pene, ponte un condón. O sea, en tu espacio, en tu intimidad, cuando tú quieras, este condón es para que te lo pruebes, ¿no? Para que veas cómo te queda, porque luego le ponemos el condón al plátano, al pepino, al dildo, al juguete tal cual, a la madera, pero nadie de los que estamos aquí presentes, ni de los que nos escucharán después, tiene un pene de plátano, de pepino o de madera, ¿sabes? Entonces, hay penes que están para la derecha, para la izquierda, con circuncisión, sin circuncisión, y esto implica desde el hecho de cómo ponerme un condón, ¿sabes? Pero a mí me gustaría saber cuántos papás les han dicho a tu hijo, hijo, ten, este es para que te lo pruebes, ¿no? O sea, esto es para que veas, como si te compraras una playera, para que veas cómo te queda, cómo te la tienes que poner, porque luego nuestras adolescentes y nuestros adolescentes tienen 5 minutos para tener relaciones sexuales, porque así también nos han enseñado a nosotros, ¿no? Esto tiene que ser express, pero a pesar de que tienen 5 minutos, la expectativa es, si están o si ya han observado porno, es durar 30 minutos en 5. Y entonces tengo que llegar a colocarme el condón rápido y prefiero mejor entonces no ponérmelo. Y punto número 1, pues entonces ahí hay la primer riesgo, o el primer riesgo más bien, de las cuestiones del embarazo. Entonces, después de divagar en este tema, regresando a tu pregunta, todo el tiempo es óptimo para hablar de sexualidad. Y hablar de sexualidad y hablar de placer tendría que ser tan natural como esta vez hablábamos de COVID, ¿no? Es decir, estos son los cuidados, esto es lo que puedes, hay gente que sí, hay gente que no, y ya, pero, o hablar de que si comes afuera de la escuela unas fritangas, ¿no? O una botana con mucho chile y en la calle es probable que te enfermes, te voy a regañar muy probablemente porque te vas a enfermar, te tengo que llevar con el doctor, pero tiene solución, porque no solamente es pensar en el embarazo, también está la cuestión de las ITS. Entonces, la edad es cualquier momento. Y lo que creo que es súper importante es, papás, nuestros hijos van a tener relaciones sexuales, aunque hablando de sexualidad o no hablando de sexualidad, ¿no? O sea, entonces, muchas veces como de, es momento de que hablemos de sexo. Y ellos ya nos llevan una cátedra tremenda de cosas y en términos que ahora como adultos tenemos que actualizarnos, ¿no? En el hecho de cómo es que están hablando y a qué se refieren, y el lead, y soy, y por dos, y CC. Entonces, es una cuestión generacional, es mucho aventarle de, es que los adolescentes sí, pero también como adulto, ¿qué tanto estás cediendo de entender que tu generación es completamente distinta y que no te tienes que convertir en lo que fue tu mamá y tu papá para ti con tu hijo? Así es. Bueno, y también creo que es muy importante en este tema del embarazo en los jóvenes, cuando los padres se enteran de que su hija, generalmente es la hija porque pues es quien carga el bebé, el producto en su vientre, no es el varón, ¿verdad? Entonces, cuando los padres se enteran de que la hija está embarazada, que está estudiando, ¿cómo cree usted, doctor, que deben de tomarlo los papás? ¿Y qué hacer en caso de que sean los mismos padres o el novio o la pareja o quien haya sido le propone un aborto?
Híjole, dos preguntas en uno, pero muy bien. Obviamente no esperamos que los papás aplaudan, ¿no? O sea, creo que en este sentido nos han dicho acerca de la responsabilidad como, como esta capacidad, ¿no? ¿Cómo es la palabra responsabilidad? Como el hecho de tener que proceder como se esperaba, ¿no? Pero el hecho de ser responsable, o la palabra responsabilidad, es la habilidad de saber responder. Lo primero que como papás tenemos que preguntar, o sea, me acaban de decir que está embarazada y es, ok, no puedo regresar el tiempo atrás, no tengo que buscar culpas, no tengo que decir si la mamá la cuidó de más o no. Esto que decías tú, en los 90 era muy común de las más cuidadas eran las que más pronto salían embarazadas, ¿no? Entonces, va mucho más allá de buscar culpables. Creo que esto es una cosa súper importante. O sea, el punto ¿y quién fue? O sea, no es lo primero como papá, si yo entiendo, no va a haber una fiesta, no le vas a aplaudir, pero pregúntale, ¿y cómo estás con esto? ¿No? Digo, a mí me sorprende, a mí como papá me está sorprendiendo, pero antes de a mí sorprenderme y de que me vengan estas emociones de llorar, de quizá de tristeza, de decepción, a mí sí es importante cómo te sientes tú. O sea, ¿qué has pensado? ¿Qué has sentido? Ya después podremos platicar, por qué te falló, en el sentido de si utilizaste condón, porque muy probablemente lo primero que piensas es no te cuidaste, ¿no? O, entonces, pero también como papá, ¿cuántas veces le pude haber dicho a mi hija, oye, pues vamos con la ginecóloga y escojamos el mejor, bueno, escojan entre ustedes, entre la ginecóloga o el ginecólogo y tú, ¿cuál es el mejor método? O sea, esto sería genial. Y es complicado, y se los puedo explicar desde mi vivencia. Tengo un pedazo de hija por ahí que le dije, el día que vayas a empezar a tener relaciones sexuales, vamos a ir con la ginecóloga y entre las dos, obviamente ella reconociendo tu cuerpo y tus necesidades o tus características, escojan un método, ¿sale? Porque prefiero estar antes con esta ayuda de decirte, ok, no sé en qué momento va a pasar, el hecho de que tengas relaciones sexuales. Entonces, desde ahí, también como papá, liberarme de esta culpa, que al final fue una mala decisión, o una decisión más allá de lo bueno o lo malo, una decisión de mi hija o de mi hijo en el hecho de no cuidarse. Sé que no es fácil, porque me va a ganar la emoción de que mi expectativa sobre mi hijo se rompe, ¿sabes? O sea, ya no va a seguir estudiando, algo va a pasar, cambia el proyecto de vida, va a ser mamá muy joven, quién sabe y responda a la otra parte, se va a tener que casar o no, y vienen mil y un preguntas, ¿qué le voy a contestar a la sociedad? Que creo que es la que menos nos debería de importar, pero es la que más pesa. ¿Estamos? Eso por una parte. Entonces, papás, pues ya no te preocupes, o sea, sé que suena fácil, pero el punto es, métete al sentimiento, llega al punto de preguntarle a tu hija, sobre todo a tu hija, ¿y cómo estás con esto? O sea, ¿qué puedo hacer? Me queda claro que a mí se me está quebrando por acá el corazón, pero no es mío. Dejemos de, como papás, dejemos de tratar de protagonizar las historias de nuestros hijos. Creo que esto es súper importante. Fue tu decisión, ok, desde mi trinchera, con lo que te puedo ayudar, te lo voy a explicar en este momento, ¿no? Yo te puedo ayudar así. ¿Qué quieres hacer? Además, preguntarte, ¿no? Porque entonces los papás pueden proponer esto del aborto o la pareja, pero quizá la chamaca, pues sí lo quiere tener. Quizá no ha dimensionado hacia dónde va, ¿no? O quizá yo le tenga que quitar este juicio a esto del aborto y entonces tenemos un problemón acá en México acerca de se permite, no se permite, en algunas entidades sí, en otras no, pero es qué hacer, ¿no? Y que al final la decisión deberá ser de la mujer, porque al final de cuentas es su cuerpo. Y yo creo que yo, como lo decías en el currículum, doy una clase que se llama Medicina Sexual, que es para médicos o para justo estudiantes de medicina, donde les digo, siempre tengan preparada la respuesta de cuando las personas les pregunten acerca del aborto. Y mi respuesta en relación al aborto es la decisión de cada mujer. No es mi cuerpo, ¿sabes? Pero que si yo fuera ginecólogo y llega alguien y me dicen, oye, ¿me puedes practicar tú el aborto? Híjole, yo no. Y eso tendrá que ver mucho conmigo, con mi formación, a pesar de ser sexólogo, a pesar de,
Y a este punto quiero llegar de, no todos tenemos que romper ahorita todas las esferas o las burbujitas que han estado alrededor de nuestras vidas. ¿Estamos? Pero mi obligación como médico es decirte, aquí hay un listado enorme de médicos que sí practican este aborto porque ya está legalizado o porque ya se puede practicar en cierto estado, y entonces eso sí podría ser, ¿no? Esa sería la orientación, porque al final el hecho de que yo piense, es que es una vida la que estoy comprometiendo, no es una vida la que estoy comprometiendo, es la vida de la mujer que al final tendrá que cargar, porque no sabemos si va a tener un compañero o no en esto de la paternidad y maternidad, ¿no? Entonces, es una parte primordial el preguntarle primero a la embarazada, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué has pensado del aborto? ¿Estás de acuerdo o no? Probablemente está nublada y lo que queremos llegar es con una serie de cuestionamientos que no le ayudan, sino al contrario, saquémoslo desde ahí, desde, está nublado, ok, te voy a ayudar un poco con esto. ¿Cómo estás? Pues triste, decepcionada, angustiada, ok, ¿qué te angustia? Pues el hecho de no saber si la otra persona, ok, necesitas al otro compañero, es más, ¿qué pasa con esto? ¿Quieres tener al hijo, sí o no? ¿No? De ahí la importancia de saber como papá estar enterados cuál es el proyecto de vida, porque muchas veces lo único que decimos a alguien, pues señor, desde el día que usted puso su esperma, ¿no? Señora, usted puso su óvulo, desde ese momento esta es una persona y ya es alguien. Si lo que te refieres es, quiero saber cuál es tu proyecto profesional contemplado, pues pregúntaselo así. ¿Qué has soñado? ¿Qué quieres ser? ¿Astronauta, médico, médica, bióloga, bailarina, futbolista? ¿Qué es lo que quieres ser? Sin demeritar. Esto, creo que la parte de la sexualidad es el último eslabón de una cadena donde como papás y en este adultocentrismo invalidamos muchas opiniones de nuestros hijos. Y entonces lo sexual, pues claro que no lo voy a querer tocar contigo. Si cuando yo te platiqué que yo quería ser astronauta, te reíste, si cuando yo te platiqué que quería ser artista, me dijiste que eso no era hacer algo en la vida, pues créeme que lo último que me interesa es platicar sobre mi vida sexual, porque entonces también la vas a invalidar, ¿no? Claro, además que bueno, sabemos que un embarazo en un adolescente pues no está preparado para muchas cosas, ¿no? Su cuerpo y ahí desde su postura como partero, ¿Mm? ¿cómo nos podría compartir usted, doctor, que nuestros jóvenes sobre todo las jovencitas que están embarazadas, su cuerpo está preparado para alojar a un bebé, para porque económicamente sabemos que no, a nivel de proyecto de vida, pues tampoco. Seguramente el embarazo no solamente tiene que ver con una decisión tanto no planeada como tampoco informada por parte del joven, pero sí tiene que ver con una corresponsabilidad de los padres de enseñarles, ¿no? Porque yo soy de esa idea, los hijos son el reflejo de los padres. O sea, es una postura muy personal, respetable de cada quien, pero creo que los hijos muchas veces son lo que los padres le enseñaron. Entonces, no puedo así como que echarle toda la culpa a la hija, porque también entonces necesito autoevaluarme como madre o como padre, en qué fallé, qué no hice, qué fue lo que me faltó y qué necesito hacer a partir de hoy para que mi hija no vuelva a pasar, para que mi hija no vuelva a cometer, para que mi hija pueda planificar mejor su vida o hacer su proyecto de vida. Entonces, ahí como experiencia, no sé si nos puede compartir. Y tenemos ya preguntas en el chat. Bien, en relación a lo primero que planteabas acerca de lo biológico, en efecto, no está preparado el cuerpo. No lo está. Digo, si no lo está con mujeres arriba de los 20 años, o 21 años, 22, que de repente empiezan a tomarse el ácido fólico como a la sexta semana, octava semana de embarazo. Por eso es que hay una diferencia entre los embarazos no planeados y los no deseados, que esto es súper importante aclararlo. En este país, y tras un estudio que realizan desde Estados Unidos, en este país el 55% de los embarazos no son planeados. ¿Estamos? Y esto ocurre inclusive con personas adultas.
¿Estamos? Es decir, no dijimos como de, ay, nos vamos a embarazar y entonces tú te tomas el ácido fólico y ciertas vitaminas antes de tiempo, tú también, y deja de tomar el alcohol. Y entonces, algunas cuestiones que me podrían ayudar a optimizar o que las condiciones bajo las que van a hacer el producto sean las adecuadas. Entonces, si a esta edad no está preparado, pues mucho menos a los 15, 16, 14 años. O sea, el cuerpo no está, ¿no? Hace su mayor esfuerzo porque tenemos un sistema maravilloso que se llama homeostasis, que me mantiene en equilibrio y dice, híjole, pues le voy a meter, ¿no? O sea, tratando de salvar, dar las condiciones óptimas para este producto, que obviamente no son las mejores, ¿no? Y en relación a esto que comentabas del rechazo, perdón, de esta idea de los papás, estoy de acuerdo contigo, sí hay una parte que los hijos son el reflejo de los papás, pero justo en la adolescencia es el punto de que como papá seas tan honesto y marques lo que fue tu vida como ser, como tu ser papá, y que tu hijo tenga la responsabilidad de tomar una decisión diferente a lo que tú hiciste. Y esto lo vemos con los tipos de relaciones y noviazgos que generan nuestros hijos, ¿sabes? Es decir, como papás somos responsables del 50% del tipo de relaciones que hacen nuestros hijos, hablando de vínculos erótico-afectivos, de noviazgos, ¿no? Si yo, como papá, estoy agarrándome a moquetazos todo el tiempo con con mi esposa, pues mi hija o mi hijo van a buscar relaciones donde exista la violencia. Pero también tiene la inteligencia, mi hijo o mi hija, de buscar hacer un vínculo diferente. ¿Estamos? Entonces yo creo que aquí sí es parte importante de, como papás, darte cuenta de, más allá de en qué fallé, es qué me hubiera gustado o qué no me permitió, ¿no? Generar esta confianza como para haber evitado esto. Pero que dejemos de latigarnos como el hecho de, fue mi culpa, a ver, no. Porque en la escuela le avisamos y le dijimos 10,000 veces el condón, las pastillas, el SIU, el DIU, el parche. O sea, lo estuvimos una y otra y otra y otra vez. Implante, ¿no? El implante. Es para adolescentes. Ajá, o sea, y entonces, ¿qué le orilló a no ponérselo? Cuando ya en un sistema de salud ya es como inclusive gratuito en algunos estados, no sé si con ustedes sea así. O sea, ¿qué le orilló a esta adolescente también a no tomar esta decisión? Entonces yo creo que también como papás se vale como disminuirnos un poquito la carga, porque de por sí ya es mucho en este mundo de culpas, como para seguir avanzando con eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte podría ser, y no me acuerdo qué fue lo último que planteamos, en tus planteamientos, una fue la parte biológica, otra era lo de cómo como papás medimos, pues es que tampoco nos enseñan a ser papás. Esa es la otra parte, Así ¿no? es. Venimos de un modelo que nos tocó el chanclazo y que ahora una generación decimos, no, pero es que a esos niños les hace falta que les peguen. No, señores, no nos hace falta que les peguen. Hace falta poner límites. Si bien, ojo, es momento en que la generación de cristal, que ya nos contestó, que nosotros somos la generación del cemento, y somos tal cual de cemento que un movimiento en falso, como ponernos a una sirenita en color moreno, como ponernos una escena de dos mujeres besándose en Buzz Lightyear, nos genera más ruido a los adultos, porque se me agrieta esto que es tan firme para mí, mucho más allá de la generación de cristal, ¿eh? La generación de cristal es la consecuencia de que mi generación, tu generación, levantó la mano y dijo, hey, ya no más que me pegues, ¿eh? Ya no más esta violencia. Entonces, queremos poner límites desde como me los pusieron a mí, pero ahora ya no se dejan y entonces no les sabemos para dónde dar y es simplemente ir aprendiendo en el día a día, ir preguntando cómo se sienten y es como de, aquí hay límites y los límites de tenerlos bien establecidos. Hoy algo que funciona con adolescentes es generar contratos, ¿no? Ellos son mucho de, ok, entonces un contrato donde diga, vas a utilizar las redes así, si vas a tener novia, te vas a ser responsable de esto, vas a ir con el ginecólogo a partir de tu primera relación sexual y esto es por ti, ¿no? No estás obligado a contarme con detalle, pero quiero que sepas que aquí estoy yo y esto también se los digo. A mis 36 años, se los digo a los adolescentes, que justo esta semana hablé con ellos, a mis 36 años, sé que no hay mejor aliados en mi vida que mis papás. Y entonces dejemos de buscar como esa padres contra hijos, dejemos de sentirnos culpables como papás de todo lo que le pasa a mi hijo, ¿no? Porque ya está madurando,
porque ya está pensando en las cosas en teoría y entonces mejor me muestro como un aliado, dejando claro, porque luego hay papás que, pero no te confundas, porque yo soy tu papá y no soy tu amigo. Ok, mejor soy tu aliado, porque al final si vas a la cárcel, si te pasa algo, o sea, por más malo que sea en mis constructos, voy a estar ahí para ti, en la mayoría de los casos. Y eso es muy aliciente para los hijos, pues, que siempre esté ahí una persona de confianza y qué mejor que un papá o una mamá, ¿verdad? Bueno, voy a dar lectura, doctora, al chat. Tenemos varios mensajes, me encantaría pasarlos todos, pero tenemos una lista ya amplia de preguntas y pues bueno, vamos a pasar las que nos den tiempo. Una persona aquí nos comparte y menciona, yo he visto y platicado con adolescentes de 15 años que se están desarrollando con una mentalidad de un adulto en forma de hablar del momento de tener intimidad. Esto se debe a que lo ven por moda social o es porque reciben una buena educación sexual temprana. Y sí, dejo abierta la respuesta. Ok, bien, sí pasa. Sí estamos frente a un fenómeno donde en streaming, ¿no? No hay una serie en Netflix que no tenga bisexualidad, homosexualidad, beso de tres, o sea, no la hay. O sea, todas tienen que abonarle algo y por eso es que luego tenemos al otro lado los que dicen de la inclusión forzada. Pero el hecho de que se estén expresando en la forma en la que están teniendo relaciones sexuales, pues está bien, porque a nosotros nos sigue dando como penita, muy probablemente, platicar de cómo me gusta tener relaciones sexuales, inclusive platicárselo a mi pareja con la que llevo 20 años casado o casada, ¿no? Entonces, ellos tienen una apertura, ellos no les estamos apagando la televisión o quitando el internet cuando aparece la escena erótica, como lo hicieron con nosotros, digo nosotros, la generación de los 30 y más, 40, los papás que ahorita tienen 40, 50, que entonces aparecía la escena erótica en la novela de las 9 de la noche y en ese momento apagabas la televisión y dejabas toda la imaginación, ¿no? Entonces, creo que aquí es por eso que lo pueden hablar mucho mejor porque lo están viendo. Tuve hace tiempo, ¿no? Hace como unos 3 años, tuve una plática en una universidad acá en Guadalajara, de sector alto, ¿no? Que tiene su sede principal en Monterrey. Y entonces uno de los papás acá me dice de repente, bueno, es que yo creo que la homosexualidad es moda, porque salen las tele, porque salen muchas series. Porque esto, por ejemplo, en Medio Oriente no se da la homosexualidad, porque en Medio Oriente con 50 palazos se quita la homosexualidad. Y entonces, obviamente, no me podía enfrentar con el señor delante de todos. Y le expliqué que no me asusta que se quite la homosexualidad. Me asusta que se tenga que utilizar la fuerza y la violencia cuando hay una idea que es diferente a la tuya. Entonces, más allá de una moda, hoy se visibiliza, hoy se permite saberse que las personas pueden tener placer sin tener que pensar en tener hijos. Hoy, y respetando todas las religiones, yo ya sé que derramar la semilla de la vida no me va a convertir en la muerte que le generó a este personaje bíblico, ¿no? ¿Cuánta gente no leyó la Biblia y literal dice la Biblia y derramó la semilla de la vida y ¡puf!, le dieron cuello, ¿no? Y que durante mucho tiempo pues fue llamarle onanismo a la práctica masturbatoria. Entonces, no es que sea una moda, es que está siendo visible. Y lo que tiene nombre y se visibiliza, existe. Muy bien. Bueno, tenemos muchas preguntas, siguen mandando preguntas, doctor. Uno dice, ¿cómo puedo yo ser quien inicie esta charla con mis padres sin que ellos se sientan ofendidos? Porque a veces uno como hijo o hija es quien quiere tocar el tema, pero por miedo a recibir un regaño no lo hace. Así es. Híjole, mucho dependerá cuál es la postura de los papás, pero lo mejor y lo más claro es ser directos, ser honestos y llegar, muy probablemente decir, papás, ¿puedo hablar con ustedes? Ok, quiero hablar un tema que muy probablemente ustedes no lo hablaron con sus papás.
Pero hoy escuché, y ya me los mandan a mí, me echan la culpa a mí. Hoy escuché a un sexólogo que hablaba acerca de la importancia que hubiera comunicación de esto entre nosotros, ¿no? Lo primero que quiero aclararles es que el hecho de que yo quiera hablar de sexualidad con ustedes no significa que yo ya quiera tener relaciones sexuales. Simplemente quiero que establezcamos un canal, un puente, una comunicación en la cual yo me pueda sentir en confianza, inclusive hasta si fuera una infección que no tenga que ver con relaciones sexuales, sino una infección cualquiera. ¿Sale? Entonces, quiero saber qué tanta apertura pueden tener a estos temas, ¿no? Y puedo entender que se sientan ahorita ofendidos, molestos, puedo entender que ahorita no lo quieran hablar, pero ojo, que estoy levantando la mano porque al final del camino creo que a los únicos que tengo son a ustedes. Y entonces hablarlo desde el amor y desde esta forma no es, ojo, no es que yo sea Benito Buendía y que diga todo con amor aquí, gracias, y respiramos paz, inhalamos, no, pero es siendo honestos y hablando desde mi necesidad, y mi necesidad, papá, mamá, es que me escuches, que no me juzgues, simplemente quiero que platiquemos de esto, ¿no? Y sentirme en la confianza que si un día me llega a pasar algo, pues te lo puedo platicar. Y no sea que te enteres por alguien más o porque en la escuela te dijeron que había un chico que me estaba persiguiendo, pero que tu mamá o tu papá me dijiste una vez, ya ves, por eso muy arriba. O sea, sino desde este nivel, ¿sabes? Creo que sería parte importante por ahí de explicarlo y de acercarnos. Si en ese momento yo tengo el rechazo de no nos interesa, ok, papá, bueno, buscaré con quién sí hacer una red de apoyo. Claro, es muy importante, ¿no? Jóvenes que nos están escuchando, hacer una red de apoyo y incluso profesional donde puedan recibir esa información y despejar todas sus dudas relacionadas a la sexualidad. Me estaba riendo un poco porque me acordé de una pregunta que me hizo mi hija cuando tenía 3 años. 3 años. Me dice, mamá, ¿cómo me metí ahí? O sea, en mi panza. Entonces yo me quedé tan pensando, ¿cómo le explico? Y bueno, le hice ahí una historia enfatizando el amor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, como que de repente no estamos muy preparados. ¿Qué vamos a contestar en el momento cuando te lanzan una pregunta y un niño de 3 años, pues bueno, así como que, ¿cómo se está cuestionando cómo está en el mundo, ¿no? Está interesante eso. Doctor, voy a dar lectura a otras preguntas del público. Voy a leer 2 porque tienen que ver con el mismo tema. La primera persona nos pregunta, ¿qué opina sobre el aborto? Hablando de manera razonable sin poner encima ideas religiosas o mezclando ambos lados, ya que según algunas personas piensan que en la primera semana ya tiene vida, ya siente, etcétera, cuando por otro lado se dice que aún no siente nada. Segunda pregunta. Tiene que ver con el mismo tema. Doctor, exactamente, ¿qué porcentaje es de peligroso un aborto en la mujer y sobre todo en adolescentes? Bien, en relación al aborto, obviamente si este aborto está siendo cuidado, si se prevé, si se tiene al especialista, si se sabe del conocimiento, no pasaría absolutamente nada. O sea, el riesgo es mínimo. Porcentaje sí no les podría contestar, pero el riesgo es mínimo. ¿Qué ideas acerca del aborto o la opinión acerca del aborto? Sí. A ver, esto es sencillo. Para que veamos desde dónde están nuestros constructos. Hemos dicho, el aborto es válido si es por una violación, ¿no? O un abuso sexual. Pareciera que entonces el abuso, si es por abuso sexual, sí porque ella no pidió, porque fue la decisión de alguien más, porque al final no fue un error de ella. Pero si el aborto es porque se le fueron las cuentas, porque se le fue tal cual, no hubo un cuidado, ahí pareciera que la sociedad lo que quiere es castigar. ¿Estamos? O sea, ahí pareciera que luego tenemos personas que dicen, ay, sí, y entonces vamos a empezar a gastar en abortos, eso mejor que lo dediquen para las personas que tienen cáncer. Y entonces yo contestaría, pues entonces que quiten los medicamentos para diabetes porque también es un descuido de las personas sobre su salud.
siguen consumiendo altas cantidades de carbohidratos y entonces podríamos equipararlo, es decir, hay un descuido, pero tiene que ver con la sexualidad y entonces ahí hay un golpe para esta sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué opino del aborto? Al final digo, ya lo había comentado hace rato, yo estoy completamente de acuerdo que si la mujer tiene que ser ella, no presionada por nadie más, por ella, una vez planteándole el panorama de, ¿estás de acuerdo que teniendo 15 años vas a tener que dejar tu proyecto de vida, vas a tener que cuidar a alguien? ¿Eso es lo que quieres? ¿Sabes? Porque, ojo, pues puedes no encontrarte con que te lo cuiden tu mamá o tu papá, ¿sabes? ¿Esto es lo que quieres? No, pues la verdad es que lo quiero perder. Ah, perfecto. Entonces sí aplica para que estés en el aborto y hacerlo en los tiempos específicos, ¿saben? Que tal cual, porque si no va a buscar alguna forma de hacerlo. Digo, estos métodos que se han llegado a utilizar, la introducción de algunos elementos, híjole, qué complicado. Y ahora, con esto de, es que ya tiene vida y no funciona así. Nos hicieron creer a través de un video donde, oh no, mi manita, papá, me estás matando. A ver, no somos ese nivel de conciencia, no hay un nivel de conciencia en ese momento, pues. ¿Estamos? Sí hay algunas memorias que se van generando porque hay personas que de repente dicen, no, es que tuve una regresión y entonces me sentía yo. A ver, pero no tiene que ver la conformación del corazón y el latido para entonces saber que hay un nivel de conciencia. Cuando entonces a donde le vamos a dar en la torre o donde vamos a generar el mayor problema es en la vida de la adolescente embarazada o de la mujer embarazada, ¿no? Entonces, es completamente válido. Si nos quitamos la idea religiosa, es completamente válido. Es como de, ok, se me picó una muela, pues la tenemos que sacar. ¿Estamos? Hubo un mal cuidado, no me limpiaba los dientes adecuadamente, no hacía una limpieza. Cuando pude haberlo quitado en un primer momento, no quitaron la caries, ahora me tienen que quitar toda la pieza. Yes. Ok, siempre va a haber un riesgo al hacer una cirugía, pero obviamente, bajo un marco legal, obviamente será mínimo el riesgo, ¿no? Okay. ¿Estamos? Ok. Doctor, hace rato me llamó la atención una pregunta, a lo mejor si lo tiene el público. Que, cuando una persona, bueno, una adolescente o una mujer está viviendo o va a practicarse un aborto, ¿a qué se refiere con vigilar o cuidar? ¿Vigilar o cuidar el aborto? O sea, más bien, la palabra como el cuidado del aborto. Sí, desde el hecho de practicarlo justo en una clínica que tenga todas las adecuaciones, tal cual como cuando vas a entrar para, ahora sí tener un parto, entrar para quitar, ¿no? Y dejar ese útero en las mejores condiciones para un próximo embarazo, ¿no? O sea, a eso me refiero con cuidado, es decir, que no sea de una forma clandestina, que no sea a través de alguna hierba. Hemos escuchado un montón de métodos o de brebajes o de estas, como de tómate el jugo de limón en ayunas o ponte el jugo de naranja y toronja y directo en la... O sea, hay un montón de cosas que las personas han dicho o han querido utilizar. A eso me refiero con el cuidado, ¿no? Que sí sea en una clínica, que sí sea con especialistas, que revisen, ¿no? Que quede muy bien. Entonces, a esa parte me refería con cuidado. Ok. Aquí están preguntando algo que no entiendo. Me están preguntando cuáles son las formas correctas del autoclave. Nunca he escuchado a qué se refiere autoclave. No sé si se refieren como al autoclave digo, tampoco conozco el contexto en que lo están diciendo, pero de esterilización. Es el único autoclave que se me ocurre, o autoclave en relación a qué, si nos pueden ser más específicas. Okay. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la edad en la que el cuerpo está listo para tener un bebé? Y, bueno, ya veo que están repitiendo las preguntas. Sí. Ok, la edad que han dicho algunos autores va de los 23, 26 años. Es lo que han dicho, ¿no? Pero obviamente volvemos al punto. Si la persona tuvo una pubertad temprana, pues obviamente estará en condiciones óptimas a menor edad, ¿no? No es lo mismo una mujer que tuvo su primera menstruación a los 14 años, una que lo tuvo a los 8 o 9 años,
¿no? Entonces, obviamente ya hay un eje, un hipotálamo, hipófisis, pero que mucho también se le va a sumar la cuestión social. O sea, si bien la de 8 biológicamente puede estar un poco más preparada biológicamente, también tendremos que considerar el factor psicosocial que le rodea, ¿no? O que le represente. Uh-huh. Bueno, voy a compartir una opinión de alguien del público y luego una pregunta. Los principios y valores se aprenden en el hogar. Nuestros padres nos educan con el ejemplo y además la información que nos den y cómo la dan es importante para que no existan tabús. Es importante informarnos y educarnos sobre sexualidad para evitar enfermedades, embarazos no deseados. Y la pregunta es, ¿cuáles son las formas correctas del autoplacer? Del autoplacer. Ok, padrísimo. Pues lo primero, y creo que nadie de aquí lo ha hecho, y era esto que les decía, ¿no? Invitemos a los jóvenes, a los hombres, para dejarlos como una tarea, a los hombres, ¿no? Y esperemos que no hayan tenido su primera relación sexual aún. Y si ya la tuvieron, bueno, todavía la pueden hacer. Pero es colocarte esto del condón que decíamos hace rato. En el caso de las mujeres, en su intimidad, colocarse un espejito para ver cómo están sus labios, su vulva. No todas son iguales, no todas son como de película, así como dijimos que había penes para la derecha, para la izquierda, ¿no? Hay vulvas en donde los labios son más gruesos, más delgados. ¿Cómo está? ¿Dónde está el clítoris? Y que atendemos mucho en terapia esta parte, es cómo empezar a tocarme yo mismo, ¿no? Y la primera vez que me toque es sin tocarme mis pechos o mis pezones, ni tocarme mi pene, ni mi vulva, me toco todo, me acaricio. No es un masaje, es un reconocimiento y me reconozco. Y esa es la primera vez, son de las primeras claves para el autoplacer. Y me voy a dar cuenta muy probablemente que me gusta atrás de la rodilla, que en mis pacientes es un punto que han encontrado que no sabía que existía, ¿sabes? Y entonces me toco y me toco por aquí, me toco por acá, y me pongo frente a un espejo y entonces me empiezo a ver desnuda o desnudo. Siempre que tratemos pues de cuando hablamos de sexualidad no tenga que ser a oscuras, ¿eh? A oscuras ya la vivimos toda la vida, entonces con un poco de media luz hacia arriba y me puedo ver en el espejo y sí, verme con este cuerpo flaco o con estas... ¿Perdón? Una lamparita, unas velitas. Sí, pero que sí me alcance a ver, ¿sabes? Que sí yo me reconozca y entonces me toco con este cuerpo, que justo las últimas definiciones que se tienen de diversidad sexual, me encanta que dice con el reconocimiento de todas las formas y todos los cuerpos, ¿no? Entonces vivimos también en una sociedad en la que, no, porque la llantita, no, porque el gordito, no, porque estoy chiquito, no, porque mido tanto, no, y no nos permitimos disfrutar. Hay muchas mujeres que es como, ya, listo, te espero aquí abajo de la cama. Y en el autoplacer entonces yo me conozco y digo, me gusta aquí, me gusta acá. Que reconozcamos que el único órgano diseñado para el placer exclusivamente es el clítoris. Y que lo tienen, pues, obviamente las mujeres con vulva, por ahí está su clítoris. Y que no nos imaginamos, pero son más de 18 estructuras que componen el clítoris. Y hay más de 8,000 terminaciones nerviosas. Y entonces, luego yo le quiero ceder mi placer a otros o a otras, y pues el otro no sabe ni cómo se toca, y entonces pareciera y llega y toca el clítoris como si fuera botón de radio, a los que conocimos el radio, así de toc, 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 toc. Y a ver, no, son 8,000 terminaciones nerviosas. Puede haber dolor, puede haber como un calambrito, puede haber... ¿Qué tengo que hacer? Pues primero yo me exploro como mujer, toco, veo cómo hacerlo. Si no sé cómo tocar, inclusive hasta fue en algún tiempo cuestión de meme, pero no estaba tan mal. Puede ser como con separamos la clara y la yema, me quedo con la yema del huevo. Hombres, este es un ejercicio también para hombres. Y entonces yo froto justo si esto fuera, pensemos así tal cual, si esto fuera la yema del huevo, yo hago esto, y si se me hunde el dedo es que lo estoy haciendo con mucha fuerza. Y de esta manera es como voy a empezar a tocar un clítoris. Pero ojo, de cada mujer va a depender decirle, hey, mete la intensidad más fuerte, no, más despacio, despacito, ¿no? Y si voy a utilizar la lengua, inclusive, también hay protección para hacer un sexo oral, ¿no? A una vulva, pueden ser unos diques, puede ser plástico para emplayar,
y de esta manera vivir mi sexualidad de una forma protegida y que el día siguiente yo no me sienta mal y diga, no, esto que pasó no debió de haber ocurrido. Pero el autoerotismo, esta es la primera parte, es importante, es conócete, tócate, siéntete, disfruta, deja correr tu imaginación, no nos pasa nada con fantasear, o sea, una fantasía es eso, fantasía, y no significa que la tengan que cumplir, ¿no? Y si vivo en pareja, le puedo contar de mis fantasías, si así lo decido, y aclararle que no las tenemos que cumplir, ¿no? Pero el autoerotismo es básico, es reconocer, y hay un montón de juguetes, y los juguetes como desde niños, no hay que prestarlos, esos sí son individuales, ¿sale? Ok, bueno, pues siguen llegando las preguntas y vamos a seguir dando lectura hasta donde nos alcance el tiempo. Tenemos ya poco tiempo. Aquí tenemos otro planteamiento. Bueno, con esto que está comentando, doctor, del autoplacer, yo ahorita me estoy cuestionando, ¿no? ¿Cómo el autoplacer puede ser un sustituto si es de manera informativa, autoeducativo, de autoconocimiento y hasta de amor propio? Que el joven lo practique como un sustituto en lugar de al revés, ¿no? Primero tengo una relación sexual y luego exploro el autoerotismo en este caso, la masturbación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si existieran más estos espacios, que creo que sí existen, pero también el joven, invitarlos a los que nos están escuchando, que asistan a esos grupos de apoyo, a esos lugares a esos talleres, a esos cursos donde se da esta información, donde van a poder despejar sus dudas y como alguien como usted pueda explicarles cómo explorarse, con qué información deben de hacerlo también, ¿no? No es nada más me voy a ver en el espejo y ahora qué hago, ¿no? No me gusta lo que estoy viendo, porque tenemos muchos dogmas, muchos estigmas en la cabeza y pues esos son los que mueven muchas veces nuestra seguridad, la autoestima, ¿no? El cuidado personal, etcétera. Entonces, sí, digan. Sí, justo porque hay, digo, del otro lado, tenemos a hombres que tienen un estrés enorme, ¿no? Por la expectativa de la primera vez. Y entonces aquí es cuando hay que compartirles que el porno no está mal, pero el porno es como las películas de Marvel, ¿no? Lo que tú ves ahí que dura 30 minutos, tardaron semanas en armarlo. Y entonces tú no eres esta máquina, ¿no? Que ves ahí. Llegan con tanta expectativa que en cada salida que tienen, inclusive jóvenes entre los 15, 25 años, están teniendo un excesivo consumo de Cialis, de Viagra, porque no quieren fallar la primera vez, porque quieren que la erección sea dura todo el tiempo, 15 minutos, como lo ven. Y ojo, no es así. Entonces, disminuir esta tensión puede ser parte de este reconocimiento de mi cuerpo y llegar con la otra persona y que además es como una cuestión social. Justo ayer me reuní con unas amigas de una amiga y me decía una, ¿cómo hago para que mi pareja eyacule pronto? Y entonces todas voltearon como de, ¿qué estás preguntando? Ojo, no a todos nos gusta en el mismo tiempo ni en la misma intensidad. Y también habrá personas que digan, ¿sabes qué? 3 minutos para mí están perfectos, 3 minutos para ti también están perfectos. Adelante, y estén bien y no es una disfunción. ¿Estamos? Pero en el caso de los chicos es, a ver, papás, también dense cuenta que necesitan su espacio. Y si ya se dieron cuenta que se encerraron en el baño, pues no vayan y no los... ¿Qué estás haciendo? A ver, mejor déjalo que se explore, ¿no? Pero sí es una excelente herramienta, como lo comentas, de autoconocimiento. Y entonces ahora sí, cuando yo decido compartirme sexualmente con alguien, pues entonces ya sé qué me gusta, cómo me gusta, sé qué pedir, inclusive sé qué negociar y qué no negociar, y darme cuenta inclusive si es la persona con la que quiero compartirme o no. Exacto, sí. Pues vamos a darle lectura a una última pregunta, doctor, y nos vamos a los consejos para los padres y los jóvenes. Una de las preguntas que un planteamiento y una pregunta, el planteamiento dice, me parece perfecto la idea de poder brindarle un condón a nuestro hijo y que pruebe y sepa cómo es y poder resolver dudas y evitar el embarazo a temprana edad. Esta fue una opinión del público. Y la pregunta dice, ¿qué consejo daría si los padres no los apoyan en esta situación? O sea, que digan, papá, ¿saben qué? No te voy a apoyar,
vete de la casa, cásate, júntate, lo que tú quieras, pero yo no voy a responder con esto. Ok, de ahí la importancia de que entonces la respuesta a lo del aborto, ahí está. Si no voy a recibir como este apoyo y yo soy dueña de este cuerpo, pues entonces sí, digo, no quiero cargar con esto, es una opción el aborto, por ejemplo, ¿no? Para papás que no quieren apoyar, bueno, pues qué triste porque obviamente se va a romper ese vínculo en el momento en el que más te necesito o que más requiero como de este apoyo, pero pues bueno, yo creo que siempre se puede encontrar una red de apoyo. Yo creo que justo estaba viendo la cintilla al entrar, creo que ustedes son como todo un departamento en el que los jóvenes siempre van a poder tener por ahí un poco de ayuda en este sentido, ¿no? Y muy probablemente con papás es como un poco platicar o negociar y decir, tienes dos opciones. Una es ignorar que esto está pasando o la otra es aceptar y si bien no quieres apoyar, pues tampoco le rechaces porque bajo el rechazo tu hijo va a buscar validarse o tu hija va a buscar validarse con otras personas que no les van a dar una buena validación, ¿sabes? O sea, que lo van a hacer a partir de la amenaza, a partir de exponerlos. Entonces, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad como papá de que si está en tus armas, mejor sí tomarle de la mano y decir, ok, vamos, ni modo, te metiste en esto, pero aquí estoy, a decir, pues vete y que en el camino mi hijo o mi hija se tope con alguien que le vaya a lastimar o le quiera hacer daño. Eso puede ser lo otro. Porque una persona que no tiene el apoyo de papás es más vulnerable que alguien que sí lo tuviera, ¿no? Entonces yo creo que como papás también ya llegó el tiempo en el que no podemos estar ciegos. Nuestros hijos van a desarrollarse y van a vivir su sexualidad con nosotros y nosotros con nuestro consejo y nuestro consejo. Así es, totalmente. Bueno, doctor, pues vamos a la última, que es los consejos. ¿Qué le aconsejan a los papás y mamás que nos están escuchando en este momento? ¿Qué le aconsejan a nuestros jóvenes, sobre todo a esas personas que a lo mejor ahorita son menores de edad? Y pues nuestros jóvenes de nuestra máxima casa de estudios que están escuchando esto y que probablemente ya han pasado por muchas cosas o están por comenzar, ¿qué les recomienda en este momento? Bien, lo primero, dejemos a un lado de la idea de que el condón es el método anticonceptivo más seguro porque llega a perder eficacia justo por cómo se utiliza. Entonces, hagamos caso a la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, que es condón más un método regular, ¿no? Esto que decíamos, el implante subdérmico es excelente para las adolescentes, ¿no? Inclusive hay algunas opciones, ¿no? Como podría ser la T de cobre en algunos casos, en otros la T hormonal, pero esto va a depender mucho de la asistencia que también se tenga por parte de ginecología, ¿no? O sea, observamos y decimos, ok, el implante es lo mejor. Si eres olvidadiza, el implante sería lo mejor porque las pastillas, pues luego se te puede olvidar, ¿no? Entonces, siempre tener esto consciente es condón más un método regular, porque lo que quiero que quizá esta idea se permee es acerca de no abusar de la píldora anticonceptiva de emergencia. ¿Estamos? Yo, en una de las giras que hice hace como 2 años o 3 años, antes de la pandemia, tuvo que haber sido hace 3 años, me bajo del escenario y me dice una chica, llevo 8 pastillas, 8 píldoras de emergencia en 6 meses. ¿Qué me está haciendo que esta pacientita no tome mejor un tratamiento regular y que se esté metiendo una enorme cantidad de hormonas? ¿No? Porque esto es realmente la píldora anticonceptiva de emergencia. Y ojo, cuando decimos emergencia es como cuando la casa se me quema. Se me puede quemar una vez, pero no se me quema cada semana, que yo estoy con la duda de, ¿y si salgo embarazada? ¿Y si no salgo embarazada? ¿No? Eso por una parte. 2, como papás hay que plantear, hay que tener bien claro cuál es el proyecto de vida de mi hijo y hay que validarlo. Si me dice que quiere ser esto que decíamos, bombero, astronauta, doctora, abogada, maestra, psicóloga, psicólogo, hay que tenerlo claro. ¿Estamos? Y justo para los adolescentes, y yo creo que también para adultos, lo mejor que podemos hacer es vivir nuestra sexualidad, pues con responsabilidad, que lo dijimos, es decir, saber qué va a pasar o saber cómo voy a responder ante cierta situación. Yo sé que estoy teniendo relaciones sexuales sin condón, yo sé que hay riesgo de embarazo, pero muy probablemente también estoy consciente que sí quiero tener un hijo aunque tenga 16 años. 2, como centros de salud, no negar la asistencia, inclusive porque nos ha tocado que hay chicos que ya tienen claro que no quieren tener hijos
y se les cuestiona una y otra vez, como, ¿en serio te quieres hacer esta cirugía? De verdad que mira, te vas a arrepentir. A ver, tenemos personas que se hacen tatuajes, se tatúan a una cantante y luego se la tienen que tachonear. ¿Estamos? O sea, porque es una decisión que piensan que es para toda la vida, en efecto. Pero si alguien ya tiene establecido el no tener hijos también, papás, no los obliguen y no les pregunten de, entonces nunca me vas a hacer abuela o abuelo, porque estas son de las otras cosas, ¿eh? Y también se atiende en terapia. Hay que vivir la sexualidad con tolerancia, sabiendo que hay cosas que me gustan y que no me gustan y que el otro es igual, con compromiso, y el compromiso es con mi salud, sin violencia, que este es un tema que nos da para hablar otro día, otra hora, porque la violencia es enorme, el nivel de violencia que se está viviendo, con amor, con mucho amor y amor por mí, y con respeto, con prácticas sexuales seguras. Ya dijimos, obviamente es utilizar el condón, utilizar diques o utilizar plástico para emplayar, y obviamente siendo fieles a nuestro proyecto de vida. Excelente. Fieles a nuestro proyecto de vida. Este me queda muy bien puesto hasta para mí y para muchas personas que nos están escuchando. Ser fieles a nuestro proyecto de vida también es amor propio. Muchas gracias, doctor Tejeda. Mucho gusto de poder platicar con ustedes sobre este tema y que nuestro público también haya escuchado su experiencia y conocimiento compartido. Muchas gracias y que tenga bonita tarde. Muchas gracias. Y igual, si alguien se hubiera quedado con alguna duda ya de manera personal, los espero ahí en mis redes sociales. Estoy como WP Tejeda en Instagram, o el proyecto es No Hablemos de Sexo, o en la página .com. También ahí les enlaza como hacia el Instagram. Entonces, ahí cualquier situación también podríamos entrar en contacto. ¿Sale? Excelente, doctor. Si gusta, igual puede compartirlo en el chat o me lo pasa y yo lo puedo transmitir sí, es cierto, acá estaba. Sí, a claro. ver, nomás que en el Teams, desde ahí sí. es como que haga un anuncio, dice por aquí. Ok, perfecto, muy bien. Excelente. Les voy a dejar por aquí. Este es el nombre en Instagram, está como Pepe Tejeda, o también encontramos como No Hablemos de Sexo. Y les dejo también mi página, que también ahí los puede mandar directo a mis redes para estar en contacto, ¿no? Ok, excelente, doctor. Okay. Pase bonita tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Pues hemos llegado al final de su programa, Un Espacio Contigo. Los consultorios psicopedagógicos de la UJAT agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión y les invitamos a continuar en Un Espacio Contigo dentro de 15 días. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook, Aula Virtual UJAT, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Consultorios Psicopedagógicos UJAT, donde podrán encontrar este video y otras charlas. Les recordamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todas y todos los estudiantes de la UJAT. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico o acércate al consultorio psicopedagógico. Se despide de ustedes su servidora, la psicóloga Zaira Domínguez. Fue un placer haber estado compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.